Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Había una vez un gobernante que llegó a la plaza con una bolsa que no era suya. Metió la mano, sacó unas monedas y las tiró al gentío. La multitud aplaudió. Volvió al día siguiente, repartió más y recibió más aplausos. Al tercero, prometió que aquella lluvia sería eterna. Nadie preguntó quién había llenado la bolsa, quién tendría que reponerla, ni qué ocurriría cuando solo quedara polvo en el fondo. Esa fábula, con distintos disfraces y acentos, resume una de las grandes desgracias de Iberoamérica, la trampa fiscal del populismo. Gobiernos incapaces de crear prosperidad han aprendido a distribuir dependencia. En lugar de fomentar inversión, productividad y empleo, convierten el presupuesto en un mercado de lealtades, subsidios, empleos públicos innecesarios y derechos proclamados sin financiación sostenible. La ayuda social se pervierte cuando el gobernante no busca levantar al ciudadano, sino mantenerlo arrodillado y agradecido. El subsidio deja de ser puente y se convierte en corral. No combate la pobreza, la administra y la inscribe en un padrón electoral. América Latina produce poco, debe mucho y promete demasiado. Esa combinación no es política social, es una cuenta regresiva. El populista no gobierna para el año próximo, sino para la próxima encuesta. Sabe que decir la verdad tiene costo. Explicar que los bienes son escasos, que cada derecho material exige recursos y que alguien debe trabajar, invertir, ahorrar y pagar impuestos. Por eso prefiere la mentira y cuando llega la verdad culpa al empresario, al mercado, al extranjero, al gobierno anterior o alguna conspiración. Los subsidios suelen ser costosos y difíciles de retirar, pero eliminarlos exige coraje. Precisamente la mercancía que más escasea entre los mercachifles de la demagogia. Han enseñado al votante que toda corrección es crueldad y toda disciplina fiscal una agresión, mientras presentan el despilfarro como compasión. En América Latina conocemos bien el desenlace. Primero llega el regalo, después el déficit, luego la deuda, los impuestos, la inflación, la fuga de capitales y el deterioro de los servicios. Finalmente, cuando ya no queda riqueza que repartir, el mismo gobierno que prometía abundancia comienza a racionar la escasez. Los populistas gastan el porvenir de los jóvenes para comprar el aplauso del presente. Endeudan al que todavía no vota, castigan al que produce y convierten al ciudadano en accesorio. Su verdadera ideología no es la izquierda, ni siquiera el estatismo, es el poder corrupto. El dinero público es su herramienta, la dependencia su método, la impunidad su aspiración. Decir la verdad fiscal no gana ovaciones, exige reconocer que no todo puede financiarse y que gobernar es escoger. Un Estado digno protege al necesitado, pero también crea las condiciones para que deje de necesitarlo. La trampa ya está armada. Cada promesa sin respaldo acorta la mecha y cuando estalle, los mercaderes de la política habrán escapado con sus privilegios mientras el pueblo descubrirá que el populismo se pagaba con su futuro. Los gobiernos que no saben crear prosperidad han aprendido a repartir dependencia, y eso explica buena parte de las desgracias de América Latina. Cada subsidio sin financiación y cada promesa proclamada sin recursos regresan años después convertidos en déficit, en deuda y en la inflación que le arrebata al pobre lo que el discurso populista le había prometido. El caso mexicano ilustra la magnitud del problema. El gobierno de López Obrador le entregó a Pemex unos $80,000 millones en rescates. Y aún así, la petrolera que financió al Estado durante décadas se encamina a su mayor déficit en 87 años. El gasto social pasó de 0.6% a 2.5% entre 2019 y 2025. El resultado ha sido que la deuda pública ya sobrepasa el 60% del Producto Interno Bruto y que México esté a punto de perder el grado de inversión. Y también en Brasil,
donde se aprobó un subsidio extraordinario a los combustibles de $1.340 millones mensuales, a pocos meses de la elección. La política social se ha vuelto indistinguible de una campaña pagada con el presupuesto de todos. Brasil lleva décadas financiando un gigantesco gasto social clientelar, con un abultado déficit fiscal que han provocado que la deuda pública alcance casi el 100% del Producto Interno Bruto. En Colombia, Petro incumplió la regla fiscal que había protegido al país durante más de una década y llevó el déficit al 6.7% del Producto Interno Bruto y llamó fascista al Banco Central por subir las tasas de interés. En Perú el despilfarro ni siquiera necesitó un caudillo, porque fue el propio Congreso el que aprobó 229 leyes de impacto fiscal adverso, que elevarían la deuda pública de 34% a 70% del Producto Interno Bruto en la próxima década. Bolivia muestra cómo termina ese camino. Con la renta del gas, Evo Morales y el MAS financiaron años de subsidios imposibles hasta agotar las reservas. Y cuando el nuevo gobierno intentó corregirlos, las turbas del propio Morales bloquearon las carreteras y paralizaron el país. El mismo Estado que durante años prometió abundancia, terminó administrando la escasez. Lo más preocupante es que la imprudencia dejó de ser un vicio latinoamericano, porque desde 2007 la deuda de las economías avanzadas pasó del 71 al 111% del Producto Interno Bruto y la de las emergentes se duplicó. Incluso la economía más grande del mundo está hipotecando su futuro. La deuda pública ya supera el 120% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal sigue sin control y los mercados ya piden una prima alta por los bonos del Tesoro. Un siglo de experiencia enseña que los populismos dejan las economías 10% más pequeñas de lo que habrían sido bajo un gobierno no populista y que el déficit nace de la irresponsabilidad en el gasto público. Pero la misma experiencia enseña que los pueblos maduran cuando se les habla con la verdad. El populismo fiscal reparte riqueza en el corto plazo, pero multiplica la pobreza en el largo plazo. La verdadera justicia social consiste en construir países donde el ciudadano pueda prosperar sin arrodillarse ante el Estado. Ningún pueblo que hipoteca el futuro de sus hijos conserva por mucho tiempo la prosperidad ni la libertad. América Latina lleva décadas confundiendo sensibilidad social con irresponsabilidad fiscal. Sus gobiernos prometen derechos que no pueden financiar, subsidios que no pueden sostener y empresas públicas que terminan pagando los ciudadanos. La cuenta aparece después: deuda, inflación, impuestos, devaluación y pobreza. Para conversar sobre la trampa fiscal que el populismo fabrica mientras compra aplausos y votos, nos acompaña Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay, profesor universitario y especialista en políticas públicas. Hernán, bienvenido a Razón de Estado. El populismo fiscal promete redención con dinero ajeno. Gasta hoy, factura mañana y llama justicia social a la deuda. ¿Por qué América Latina vuelve siempre a esa trampa, incluso después de haber pagado tantas veces el mismo fracaso? Es cierto que esa es una dinámica que se ha repetido mucho en nuestro continente, lo vemos a lo largo de prácticamente todos los países y es algo que seguimos viendo en el presente en muchos de nuestros países. Detrás de esto está la idea de que muchos de los problemas que enfrentamos se pueden resolver con mayor gasto público, con mayor inversión del Estado en distintas áreas, con un problema que creo que arrastran casi todos nuestros países, que es que ya partimos de un nivel de gasto público muy grande. Entonces, el rendimiento marginal de gastar un poco más es muy menor y se suele perder en burocracia, en ineficiencias propias del funcionamiento del Estado y no llegan a la gente esas políticas. Tenemos estados tan grandes que los incrementos de gasto ya es muy poco lo que llega a la gente cuando se incrementa más el gasto público y caemos en la trampa de que eso va a solucionar, con lo cual las expectativas de la gente se ven decepcionadas y también tenemos una frustración que incluso llega a veces con la propia democracia.
Claro, porque no se dan respuestas a las demandas de la ya, gente. Y eso es cierto que es una dinámica que estamos viendo en muchos lados. ya. Hablando de estados grandes, el caso mexicano es un drama, ¿no? Pemex pasó de financiar al Estado a depender de él, mientras programas presentados como redistributivos benefician hoy a Morena y a los amigos ricos del poder. ¿Qué revela esta combinación sobre el fracaso populista del Estado empresario y la conversión de la política social en una maquinaria clientelar? Lo hemos visto, ¿no? En México, lo hemos visto recientemente en Colombia, el uso escandaloso de dineros públicos para tratar de influir en la elección. Eso es otra de esas caras del populismo que vemos también en nuestros países, ¿no? Se acerca el ciclo electoral, el incremento del gasto público, de planes sociales ilusorios, porque al final muchas veces ese dinero que se incrementa en transferencias, después como hay que cubrirlo emitiendo dinero, aumenta la inflación y llega la inestabilidad macroeconómica tan frecuente también en nuestros países y eso no permite encarar las verdaderas políticas que llevan al desarrollo. Es tratar de lucrar a través del manejo del Estado con fines electorales, como botín electoral, con falsas promesas que nunca se realizan. Y hablando de Colombia, Hernán, Petro suspendió la regla fiscal, enfrentó al Banco Central y dejó un déficit que encarece la deuda y compromete al próximo gobierno. ¿Qué le queda a un país cuando su propio gobierno destruye las reglas que le daban credibilidad? Eso es así. En Colombia el déficit fiscal hoy llega casi al 6% del producto, es un déficit altísimo. Y en Brasil el déficit fiscal también hoy es altísimo, está en torno supera el 8% del producto. Y siempre hay una trampa allí, que es el incremento del gasto, el aumento del déficit, y al final eso se usa como excusa para tener que aumentar los impuestos. Porque se dice no hay más remedio que para lograr que el déficit fiscal no se dispare, aumentar impuestos, cuando eso es producto de un aumento del gasto que podría haberse evitado, y además el déficit fiscal ese podría y debería atacarse con disminución del gasto público y con dejar mayor ingreso a las personas, que son las que mejor saben qué hacer con su propio dinero, y eso además es mucho mejor para el crecimiento de las economías. Pero lo hemos visto en muchos de nuestros países y efectivamente Colombia es un buen ejemplo, Brasil es otro ejemplo, México es otro ejemplo. Y pasando al Perú ahora, Hernán, el populismo fiscal vino del Congreso, que aprobó más de 200 leyes con costos en bonos, salarios y pensiones sin financiamiento sostenible. ¿Cómo se defiende la estabilidad cuando quien despilfarra es el propio Parlamento? Vamos a ver qué ocurre ahora con el gobierno que se está iniciando de Keiko Fujimori. Hereda una situación muy compleja. Perú es uno de los pocos ejemplos en el mundo que había logrado disociar su política de su economía, ¿verdad? Un caos político tremendo con una rotación de los presidentes totalmente exagerada y fuera de lugar. Duraban muy poco los presidentes, el Parlamento los destituía casi que por cualquier razón, algunos con razón, pero por otro lado, un banco central independiente que lograba mantener ciertas reglas de juego que hacían que la economía de todas formas creciera gracias al enorme potencial que tiene ese país. Ese modelo, con todo, yo creo que estaba llegando ya a un límite que no iba a poder sostenerse como se venía dando. Ojalá Keiko Fujimori logre reencauzar un camino de desarrollo. Perú es un país que ha crecido mucho en las últimas décadas y que ojalá pueda sostener ese camino de crecimiento. Sí, la presidenta Fujimori ha dado suficientes señales de que tiene las ideas claras. Argentina ensayó durante un siglo distintas versiones del populismo y terminó repetidamente en inflación, default y pobreza. Milei llegó pronunciando la frase que ningún político se atrevía a decir: no hay plata. ¿Se rompió finalmente el ciclo argentino o estamos apenas ante la pausa entre dos fiestas? Ojalá en alguna medida el gobierno de Milei logre reencauzar la economía argentina por el lado de las políticas razonables. Hay algunos indicios positivos, el superávit fiscal, la baja de la deuda, la inflación está tendiendo a controlarse. Argentina hizo la transición democrática hace ya algunas décadas con Alfonsín, pero no había logrado la estabilidad de la economía. Si Milei logra eso, ya solo eso sería un enorme legado para la Argentina.
Para concluir, Hernán, y te agradezco brevedad, la batalla decisiva es cultural. ¿Cómo se le explica a una familia que apenas llega a fin de mes que el subsidio de hoy puede convertirse en la inflación de mañana y en el impuesto de pasado mañana? ¿Qué resultados mínimos debe ofrecer un gobierno responsable para que la sociedad no vuelva a comprar el espejismo populista? Yo creo que hay que resistir la tentación populista. Muchas veces las recetas mágicas terminan mal y aunque puedan sonar bien en el presente y sea una promesa de corto plazo que pueda ser más atractiva que el duro camino del crecimiento y de la prosperidad que se construye poco a poco, si esas siempre terminan siendo mentiras y atajos que conducen a callejones sin salida, hay que apostar por el camino más serio de las políticas de la estabilidad y de la apertura que conducen a un crecimiento sostenible. El populismo fiscal empieza repartiendo dinero que el Estado no tiene y termina quitándole a la gente el dinero que ganó. Hernán, muchas gracias por tu tiempo. La demagogia del populismo como herramienta política perfeccionó la ficción peligrosa de prometer beneficios ilimitados dentro de un mundo de recursos escasos. Los gobiernos gastan, se endeudan y trasladan la factura a ciudadanos que no votan o que ni siquiera han nacido. Para hablar sobre el hecho de que la prudencia fiscal dejó de ser una virtud, cómo restaurarla y qué relación existe entre disciplina presupuestaria y libertad, nos acompaña Hugo Maúl, economista con maestría en economía y especialista en banca central, cofundador de uno de los tanques de pensamiento de más prestigio en América Latina. Hugo, bienvenido a Razón de Estado. El Nobel James Buchanan advirtió que toda promesa pública adicional obliga a reducir otra promesa o a transferirle su costo a alguien más. ¿Por qué la política moderna sobrevive negando la escasez, la ley más elemental de la economía? Bueno, básicamente en nuestros países, Dionisio, porque hay muchas carencias. Lamentablemente no hemos logrado nosotros afianzar un modelo de desarrollo y eso deja siempre a grupos poblacionales vastos sin acceso a un buen empleo, con ingresos que no les alcanzan para vivir dignamente, y ahí los políticos básicamente lo que vienen es a ofrecer pan para hoy y hambre para mañana. Lamentablemente, ante la precariedad, ante la falta de oportunidades, muchas personas no tienen nada que perder, aparentemente, y entonces caen víctimas de este tipo de medidas, aunque después terminen pagándolo en términos de inflación, devaluación, etcétera. Digamos, hay una falla por parte de los modelos de desarrollo latinoamericanos que permiten que existan estas capas sociales siempre proclives a creer en cantos de sirena. El gran economista Milton Friedman decía que la verdadera carga del Estado no son los impuestos, sino el gasto, porque todo lo que el gobierno consume, alguien debe pagarlo, hoy o mañana. ¿Cómo se le explica al ciudadano que lo gratuito se cobra mediante impuestos, inflación, deuda o menos oportunidades? Esa es una excelente pregunta. A ver, el gobierno no produce absolutamente nada. Los gobiernos lo que hacen es que se comen e invierten los recursos que nos han sacado a nosotros como consumidores. Entonces, cuando un gobierno dice, le voy a dar a un colectivo social determinado beneficio, es porque se lo quitó a alguien más. Eso es innegable. El problema fundamental es que se vende al Estado como que si fuera una especie de personificación de Dios que de la nada puede crear riqueza, y se piensa que mientras nos dé, no importa de dónde salga. El problema es que los gobiernos tienen la deuda pública en sus manos y pueden darle a todos durante un tiempo porque simplemente los recursos provienen de fuera de los países, pero cuando hay que pagarlos es donde viene el ajuste. A lo que le pasa a Argentina es un ejemplo de esto. Regalan, pero eventualmente el acreedor dice paguen, y cuando viene el apretón es donde es el crujir de dientes porque no hay. Por eso es que se habla de una restricción a lo largo del tiempo. No es solo ser prudente hoy, hay que ser prudente a lo largo de décadas o siglos para no poner a los países en esos problemas. Un caso paradójico es Estados Unidos. Acumula déficits extraordinarios
intereses crecientes y compromisos sociales sin financiamiento suficiente. Si la potencia que emite la principal moneda de reserva del mundo ha abandonado la prudencia fiscal, ¿quién puede dar el ejemplo y cuánto tiempo puede durar ese privilegio sin consecuencias? Es una excelente pregunta porque ya lo dijiste hace unos momentos. El principal problema que se tiene es el gasto público, y no estoy demonizando que el gobierno deba gastar, pero el problema es que mientras más aumente el gasto, más necesidad hay de quitarle recursos a los ciudadanos, sea en consumo o sea en inversión. Y el problema fundamental es que si yo no le quiero quitar ni a los hogares ni a las empresas, tengo que pedirle prestado a alguien más, y eso le ha pasado a Estados Unidos en los últimos 100 años y hoy tiene una deuda externa grandísima. Por supuesto, ¿en quién confiar hoy? Lamentablemente Estados Unidos, a pesar de eso, sigue siendo la principal potencia del mundo, pero tarde o temprano estas deudas tienen que pagarse. Y yo quisiera decir que es Alemania y el banco, el Deutsche Bank, pero en estos dorados tiempos ya la prudencia fiscal y la responsabilidad fiscal parece que pasaron a un segundo plano. Tal vez Argentina y Milei, que está tratando de luchar contra la corriente, me atrevería a decir. La respuesta populista es siempre la misma, que paguen los ricos. Sin embargo, la evidencia muestra que los ajustes basados principalmente en nuevos impuestos suelen dañar más el crecimiento que los concentrados en racionalizar el gasto. Ya hablabas de Milei, que es el ejemplo. ¿Por qué los gobiernos eligen una y otra vez el camino políticamente cómodo y económicamente más costoso al final de cuentas? Lo que pasa es que el populismo, Dionisio, necesita un relato y necesita un enemigo. Entonces el relato es: somos pobres. ¿Por culpa de quién? De los ricos. Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que se haga por el pueblo y que el sacrificado sea los ricos, cualquier definición que eso sea, encaja en la narrativa que el pueblo está demandando de este tipo de líderes. Entonces, ¿qué les importa? Lamentablemente el capital es huidizo, el capital se mueve entre fronteras, y en el sentido de yo le voy a poner impuestos a los ricos, cuando le quiera poner impuestos a los ricos ya no tienen el capital y sus inversiones en los países donde se practican este tipo de decisiones, o durante algún momento los podrán sorprender, pero a largo plazo, sin certeza jurídica, con constantes amenazas de venganzas y relatos que van en contra de la prosperidad, sino lo que buscan es una pugna redistributiva, no hay en realidad incentivos para invertir, porque no hay la seguridad básica que busca cualquier inversionista, es poder obtener los beneficios de sus inversiones. ¿Y será que mucho de esto sucede porque hablamos demasiado de derechos y muy poco de aritmética? ¿Puede sobrevivir una sociedad libre cuando sus ciudadanos creen que el Estado es una fuente inagotable de recursos y no el administrador del dinero que ellos mismos producen? Imposible, Dionisio. Lo que nosotros necesitamos en Latinoamérica, antes que nada, es tener estados funcionales en las funciones básicas del Estado: seguridad, justicia y un mínimo de educación y un mínimo de salud. Lamentablemente nuestros estados son muy grandes y no son capaces de entregarle al ciudadano los resultados en materia de seguridad, en materia de partición de justicia y mínimos sociales. Ahí el problema también es del electorado, porque creemos nosotros en falacias a la hora de las elecciones, pero afortunadamente hay brisas de cambio, al menos en Latinoamérica, donde están llegando otro tipo de gobernantes que están dispuestos a dar la buena batalla. Si no, seremos países básicamente en bancarrota perenne. La deuda pública no elimina la escasez, la cambia de fecha, de nombre y de víctima. Una sociedad libre empieza a morir cuando convierte cada deseo en un derecho y cada factura en una obligación para quienes todavía no pueden defenderse. Hugo, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, nos dejas iluminados en esta tribuna. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.